Bienvenidos a todos. Para mí, volver a enseñar este material es un hermoso desafío. Lo compartí hace muchos años con algunos estudiantes del programa de Libur Rujaní. A lo mejor alguno de ustedes estaba en el seminario a pedido de la rabina Marcela, y es un material que vuelvo una y otra vez en mi vida porque me parece que es sumamente interesante. El material se llama Perek Helek. Ahora vamos a tratar de entender qué es, y es obviamente de Maimónides. Los martes lo estamos dedicando a Maimónides. No sé si toda la vida, todos los martes, pero sí vamos a hacer 3 o 4 reuniones para acompañarlo y acompañarnos. Déjenme tocar algo aquí, a ver si puedo mejorarlo. Eh, no sé cómo se puede hacer, pero ya veremos. Varias personas me preguntaron sobre la bibliografía que utilizamos. De Perek Helek hay infinidad de libros. Yo me remití a dos cosas: algunos de los que tengo en físico y también algunos de los que se pueden conseguir, porque de nada sirve que yo diga este libro es buenísimo y que nadie pueda conseguirlo. Y fíjense, si ustedes prestan atención, son de autores sumamente conocidos. Por ejemplo, Yeshayahu Leibovich, que fue un pensador fundamental en el siglo XX del pueblo judío, escribió este libro llamado La fe de Maimónides. El rabino Jacob Weinberg, que posiblemente alguno de ustedes no lo conozca, fue rabino en una yeshiva muy importante en Erie, en Baltimore, de donde salieron grandes pensadores. También se llama Los fundamentos y las enseñanzas de la fe dentro de los principios de Maimónides. Un libro muy famoso, que es el libro más extenso de esto. Es un libro que tiene varios cientos de páginas, los primeros dos, y los siguientes solo son libros de menos de 200 páginas. Se llama Con una fe perfecta, basado en la idea de Anima Amin Bemunah Shlema, yo creo con fe perfecta, de David Blake, que está vinculado a Yeshiva University. Es un autor muy prolífico en muchas áreas del pensamiento judío. Uno de los que no es rabino, que está aquí, que es el siguiente, se llama Maimónides, una guía para los perplejos de hoy, haciendo una paráfrasis de la idea de la guía de los perplejos, aunque no habla exactamente de ellos. Es un autor americano que se llama Siskin, que tiene muchas cosas sobre filosofía judía. Y el siguiente es el famoso Ari Kaplan, que en este libro en especial, que se llama Anima Amin, los fundamentos de la fe de Maimónides, lo que hace no es escribir él sobre este tema, sino traer los párrafos del Shmona Prakim, perdón, del Perek Helek, Shmona Prakim es lo que vimos antes, del Perek Helek, y mostrar cómo aparecen en otros textos de Maimónides. O sea que es una tarea muy interesante, es una tarea que se puede hacer, pero ella lo compila en un librito. Y un libro que es fundamental para entender la filosofía judía clásica. Cuando hablamos filosofía judía clásica, estamos hablando medieval, en especial de 3 autores, que son Saadia Gaon, Rambam y Yehuda Levi. Es este libro de un profesor de la Universidad Hebrea, que también enseñó en Schechter, se llama Eliezer Schweit, que es un autor sumamente importante, un autor fundamental para abordar estos temas desde el punto de vista intelectual, filosófico y académico. ¿Ok? Esos serían parte de los libros que nos van a acompañar. Algunos se consiguen, algunos hay que pedirlos, etc. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy va a ser una introducción. Recuerden que el Perek Helek tiene, de acuerdo a la traducción, entre 25 y 35 páginas. O sea, es un material pequeño, es un material que es reducido, pero que tiene una implicancia y un impacto impresionante. Entonces vamos a ver qué es el Perek Helek, cuáles son los temas de los que hablan.
vamos a tratar de ver a quién responde, vamos a ver qué es un credo y, por último, la gran pregunta, y con eso vamos a empezar sin leer ningún texto, es si existe algo así en el pueblo judío como un credo o si existe la necesidad de un credo. Todavía no voy a definir qué es eso, lo vamos a ver un poquito más adelante. La pregunta de hoy es, ¿por qué recién Rambam se animó a definir los Ikarim? Ikarim quiere decir principios, lo que llama los 13 Ikarim, los 13 principios de fe de Maimónides. Maimónides vivió en el año 1000 y poco. ¿Sí? El pueblo judío tiene muchísimos cientos o miles de años más que Maimónides. ¿Por qué recién? Maimónides tuvo, voy a utilizar una palabra que a los Yehudim nos gusta mucho, tuvo la chutzpah de la desfachatez, no sé cómo se traduce de otra manera, de formular estos principios. Para un autor muy famoso contemporáneo, se llama Mark Shapiro, que tiene varios libros sobre Maimónides, para él, Maimónides fue el que creó lo que hoy en día se llamaría la ortodoxia judía. No la ortodoxia como la que conocemos nosotros, la idea de ortodoxia. Ortodoxia quiere decir opinión verdadera en griego, ¿sí? Entonces, hasta Maimónides, nadie había puesto unos límites tan severos. Maimónides impuso estos límites, ahora vamos a ver de dónde sale todo esto, y a partir de él se creó como si fuera una pregunta compleja, que es, si creemos en esto, está bien, si no creemos en esto, está mal. ¿Sí? O sea, hay una línea, hay una forma de corroborar, constatar, etc. Les voy a pedir que apaguen los micrófonos para que no haya ruido en la línea y después, cuando abramos a preguntas, con gusto lo escuchamos. Bien, el Perek Helek es una de las introducciones que Rambam hace a la Mishnah. Recuerden que lo que vimos antes, el Shmona Prakim, fue un escrito casi de juventud en el cual él hace una introducción al Pirkei Avot y trata de explicar el Pirkei Avot en términos filosóficos alineados con el pensamiento de Aristóteles y algo de pensamiento platónico. El Perek Helek es su introducción al capítulo 10 de la Mishnah del Tratado de Sanedrín. Lo interesante es que en este texto se enuncian los famosos 13 principios de fe de Maimónides. Con el correr de las clases, me parece que me faltó un libro antes, que es un libro muy importante. No sé si está en algún lado o yo no lo puedo ver. Es un libro de un pensador que se llama Menachem Kellner. El libro se llama ¿Acaso un judío tiene que creer en algo? Y es una pregunta muy interesante. Con esa pregunta es que vamos a empezar nuestra conversación. Entonces, el Perek Helek es un texto de la Mishnah. La Mishnah fue compilada por Rabbi Yehuda Nasi alrededor del siglo II de la era común. Ahora vamos a leer estos textos, vamos a tratar de entender qué dicen esos textos. Y el Perek Helek, Perek quiere decir capítulo, Helek es una de las primeras palabras del texto. Vamos a ver ahora en Ibrit. Y Rambam escribe esta introducción que, como dije antes, tiene entre 25 y 30 páginas. En el material que yo mandé tiene como 53 páginas con las notas, ¿sí? Las notas ocupan unas 30 páginas. Hay que leer las notas también son importantes porque nos ayudan a aclarar, pero el texto en sí mismo son 25, 26 páginas y después tiene páginas de notas. Entonces, este texto aborda algo que para mí es muy importante en el tiempo que vivimos. ¿Les pasó alguna vez que algún compañero de trabajo, de la universidad, algún vecino le dijo, ¿y ustedes creen en tal cosa? ¿Ustedes creen en el infierno? ¿Ustedes creen en el mundo por venir? ¿Ustedes creen en la resurrección de los muertos? ¿Ustedes creen que Dios castiga o no castiga? ¿Sí? Y en general, cuando un vecino o un compañero nos trata de hacer esas preguntas, tenemos dos actitudes. Una,
a la defensiva, tratar de responder de una manera en no hacer quedar mal al judaísmo, hacerlo quedar moderno, contemporáneo, lo más fashion posible para que la gente diga, ah, qué inteligentes estos judíos, o la otra actitud es, no sabemos, no sabemos responder. Es lo que se llama en hebrito un jorba escalá, quiere decir un hueco en nuestra educación. No sabemos cómo responder. No tenemos la formación para eso, no nos han educado o no tenemos las herramientas. Maimónides vio esto ya en el año 1000. ¿Sí? Maimónides entendió que tenía que formular estos principios por algún motivo en especial. También hay otra respuesta, es si todos los principios de fe o todo lo que la tradición sostiene se mantuvo en forma inmutable, si no cambió a través de los tiempos. Si alguna de las cosas que dice Maimónides o dice otra persona, hay que entenderla en forma literal. Y obviamente la respuesta es no, ni Maimónides entiende las cosas en forma literal. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la Torá habla de la mano de Dios, la voz de Dios, etc. Maimónides dice, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene forma, Dios es puro espíritu. Entonces ni él entendió eso de esa manera. Pero lo interesante es que podamos ir entendiendo en el proceso evolutivo qué quieren decir estos 13 principios de fe, por qué los formuló, si son obligatorios y en qué medida son obligatorios o no. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta reunión. Es interesante que el Perek Helek está antes que el Shmona Prakim, pero nosotros estudiamos primero el Shmona Prakim y el Perek Helek. Mientras preparaba estas clases me pregunté por qué. Y tengo dos respuestas. La primera, para mí el Shmona Prakim es más fácil. No para mí, es más fácil enseñar. Mientras que temas de índole teológico, nosotros no estamos tan acostumbrados a trabajar, no estamos tan acostumbrados a reflexionar sobre ello. Reflexionamos sobre si existe resurrección de los muertos cuando nos toca a lo mejor la pérdida de un familiar cercano o premio y castigo cuando tenemos dolor alrededor nuestro, pero no es algo que habitualmente nosotros estudiemos. Es interesante, y esto es relacionado con el otro curso que yo voy a dar a partir de la próxima semana, es que todo esto aparece en el Sidur, pero no lo tomamos en cuenta o no lo leemos con la profundidad que necesite. Todo lo que vamos a leer ahora está en el Sidur. En algunos Sidurim se lee todas las mañanas antes de empezar la tefilá. En otros Sidurim cuando se termina la tefilá. Pero está siempre, está ahí escrito. Es más, en muchos Sidurim está en algún lugar la copia de los 13 principios de fe de Maimónides. No lo leemos ritualmente, pero están allí. ¿Qué pasa? Que no los leemos, o qué pasa que no nos lo enseñan, qué pasa que el tema teológico está de alguna manera disminuido en nuestra tradición contemporánea. Para mí es un error muy grande. Para mí, volver a la teología, volver a la reflexión teológica del lugar de Dios, del lugar de la ley, del lugar de la revelación, del lugar de el rol del hombre a través de las mitzvot, etcétera, es lo más importante. Alguna vez escribí un artículo parafraseando, ¿se acuerdan que en unas elecciones de Estados Unidos hubo una confrontación donde uno, yo sé que Andrea se va a acordar porque tiene que ver con la economía, que uno le dijo al otro, ¿es la economía idiota? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que le dice, read my lips, lee mis labios. Y yo creo que hoy tenemos que volver a la teología, porque la teología es lo que nos va a permitir después reflexionar sobre todas las otras cosas. Después nos va a poder ayudar a dar sentido a las otras cosas. Y es un error, a lo mejor hay que estudiar teología de grande. Me gustaría agregar una reflexión a la pregunta de por qué antes de Maimónides o no hay una teología sistemática, como se dice en la Iglesia Católica, es porque cuando uno lee la Torá, no hace falta explicar a Dios.
Dios es el personaje principal. Crea el mundo, crea al hombre, se revela, le dice al hombre lo que tiene que hacer o no hacer, le entrega un manual de procedimientos y después le dice, Ubajarta Bajaim, elegí la vida, pero está en tus manos hacer una cosa u otra. O sea, la Torá no necesita hacer una reflexión teológica. La reflexión teológica se necesita hacer cuando hay ya un desapego o cuando hay una distancia entre el hombre y Dios. El famoso pensador Gershom Scholem, en su libro Las grandes tendencias de la mística judía, empieza en su introducción diciendo algo que es poderoso. Dice, en el mundo al principio estaba todo lleno de dioses. Los hombres caminaban por el mundo y estaban todos los dioses por ahí. En algún momento hubo un detach, hubo una separación de el hombre y Dios. Es el momento en que se crean las religiones como nosotros las conocemos, religiones con leyes, religiones estructuradas, pero después hay un momento en el que el hombre necesita volver a establecer un vínculo cercano con Dios y eso se hace a través del misticismo. Este es el proceso que estamos viviendo, este es el proceso del repensar teológico. Claramente Rambam no nos va a ayudar en lo místico, pero sí en la reflexión teológica. Antes de pasar al estudiar primero el Perek Helek de la Mishnah, quiero hacer una observación que para mí es muy importante. La teología es el discurso, es la reflexión, es el estudio con respecto a Dios. No es lo mismo que la fe. La fe es la experiencia del encuentro con Dios. Por eso, quien habló de un concepto bello con respecto a la teología es Heschel. Heschel dice, antes de poder formular un logos, una narrativa teológica, hay un encuentro con Dios. La teología es lo que viene después. Primero hay lo que él llama la teología profunda, el encuentro con lo divino, el encuentro con lo trascendente, y después recién hay la necesidad de capturarlo a través de un escrito, un libro, una ley, etc. Bien, el Perek Helek, tengo un problema acá porque yo veo mitad de la pantalla. De todas maneras, voy a tratar de verlo en español. Ahora está un poquito mejor. La fuente del Perek Helek, el capítulo que va a interpretar Rambam es: todo Israel tiene parte en la vida del mundo por venir, porque está escrito, tu pueblo está formado de justos, heredará la tierra por siempre. No sé qué dice, tengo que sacarlo un poquito, ahí está, después lo voy a ver. Una rama de mi plantación, obra de mis manos, para que yo sea glorificado. O sea, el Perek Helek, que es Helek, la Olam Abba, un lugar en el mundo por venir. Eso quiere decir, ¿quiénes son los que tienen? Lo voy a leer en inglés, en hibrit. Kol Israel yesh lahem Helek la Olam Abba. Todo el pueblo de Israel tiene lugar en el mundo por venir. Ya sé que me van a tirar con algo para decir, no, pero todos son justos. Bueno, después podemos conversar sobre eso. Este es el enunciado inicial. El enunciado inicial es, todos tienen la posibilidad de tener un lugar en el Olam Abba. Después vamos a ver cómo se adquiere o cómo se pierde. ¿Ok? Entonces, lo primero, eso es lo que dice. Pero miren cómo sigue. Estos son los que no tienen parte en el Olam Abba. O sea, inmediatamente dice, no todos tienen lugar en el Olam Abba, y va a hablar de temas que son de índole teológico. Como dije antes, no nos educan en la teología, pero en las fuentes judías hay teología. ¿Quiénes son los que no tienen? El que dice no hay resurrección de los muertos según la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que argumentan que puede ser que exista la resurrección de los muertos, Gilgul Neshamot, podemos decir, Tejiat Meitim, llama más atrás, pero que no es basado en la Torá,
Si uno lee la Torá en forma literal, es difícil encontrar esta doctrina, la doctrina de la resurrección de los muertos. Cuando nosotros leemos acerca de los patriarcas se preocupan por voy a morir, voy a descender al Sheol amargado, o me voy a juntar con mis padres, pero no hay una reflexión acerca de Tejiat Hametim, a tal punto que, por ejemplo, nosotros cada mañana leemos un texto muy famoso que se llama Shirat Hayam, que empieza diciendo Az Yashir Moshe Ubene Israel, que se traduce como entonces cantará Moshe con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Si Moshe cantará en el futuro, ¿qué quiere decir? Que hay Tejiat Hametim, que Moshe va a volver a cantar. A pesar de que algunos dicen que es un error gramatical, Az Yashir Moshe es un presente continuo. Después hay otro texto que dice que Aarón va a vestir la ropa de los Kohanim en el futuro. Aarón murió, ¿cómo va a vestir las ropas? Bueno, Tejiat Hametim. Y Tejiat Hametim está de alguna manera argumentado de esa manera. Entonces, el que dice no hay resurrección de los muertos de acuerdo a la Torá, ese no tiene lugar en el Olam Habá. El que dice, voy a leerlo en hibrid para no confundirme, Ein Torat Minashamayim, Ein Torah Minashamayim, no hay una Torá que viene del cielo. Y por último, en esta primera línea, una palabra muy famosa que es y los apicoros. Para aquellos que saben Yiddish, no hay peor cosa que decir a una persona, este es un apicoires, ¿sí? Apicoires viene de Epicuro, que era en una escuela en el mundo grecolatino que tenía pensamientos determinados. Aquí Epicuro es traducido como alguien que dice no hay Dios. A veces se entiende como ateo, pero posiblemente no quiero ahondar mucho en esto, es una escuela filosófica, quien quiera lo puede buscar. Nosotros pensamos que los epicuros son los que dicen hay que disfrutar el día de hoy solamente. ¿Se acuerdan de esa frase carpe diem? Bueno, es una forma muy infantil de representar lo que dicen los epicuros, pero muchas veces cuando uno confronta en el marketplace de las ideas, necesita caricaturizar al otro para llevar agua a su molino. No quiero profundizar tanto en eso, pero entonces, no hay Torah del cielo, no hay resurrección de la Torah, perdón, no hay resurrección de los muertos de la Torah y epicuros. Ahora vamos a ver dos más que son sumamente interesantes. El primero pertenece al gran Rabbi Akiva. Rabbi Akiva que dice, también el que lee los libros ajenos, los libros extraños, los libros que no están en el canon hebreo. Ustedes saben que en el año 90, en la ciudad de Yavne, se juntaron los rabinos y definieron cuáles son los libros que entran en el canon hebreo y cuáles son los libros que están fuera del canon hebreo. Tomaron diferentes decisiones editoriales por el idioma que estaban escritos, por la popularidad, por el contenido, etc. Por ejemplo, si había un libro que estaba en su mesa, que estaba escrito en griego, podían decir, lindo este libro, pero Joy, no entra en el canon hebreo. Hubo algunos libros que pelearon, por ejemplo, el libro de Coelet. Quien lee el libro de Coelet es un libro que tiene un tono muy triste, casi nihilista, ¿para qué te vas a esforzar? No hay nada nuevo bajo el sol, todo es vanidad, etcétera, etcétera. Aunque tiene una línea final que dice, bueno, hay que adorar a Dios, alegrarse, etcétera. El otro libro complicado, que gracias a Rabbi Akiva entró en el canon hebreo, es el Shir HaShirim. Si uno lee el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, sin ningún prejuicio, sin ninguna lectura previa, sin ninguna orientación, es un libro que habla del amor de un hombre con una mujer. No es, como dicen los místicos, el alma que busca a Dios o el pueblo de Israel que busca a Dios, ¿sí? Dice claramente que es un hombre y una mujer. Rabbi Akiva dice, no, es un libro místico. Inclusive en la discusión dice, quien lee el Shir HaShirim en una jatuná
está cometiendo una transgresión, porque está igualando el amor de un hombre a una mujer con ese libro. ¿Sí? ¿Se entiende? Si uno lee el Shir Shirim, que habla de este amor sensual, está diciendo esto tiene que ver con un hombre y una mujer. Rabbi Akiva también dice, fíjense qué interesante, el que susurra sobre una herida de la siguiente manera: todas las enfermedades que impuse a los egipcios no las pondré sobre ti, porque yo soy el Señor Rofeja, dice, tu médico, tu sanador. O sea, ¿cómo se curan las enfermedades? Yendo al médico. No se curan a través de sortilegios, no se curan a través de enfermedades mágicas, no se habla en las heridas para que se sane. Eso me hace acordar, hace muchos, muchos años, una película que hablaba sobre la dominación inglesa en Afganistán y había una batalla muy terrible y uno de los afganos se lastima y una de las personas le ofrece una sanación que es pegarle en la herida una página del Corán. Imagínense cómo terminó esa pierna. Para la tradición judía, la medicina es una bendición de Dios. Entonces, es imprescindible no encontrar otros caminos, no tener amuletos, adoraciones o hay otra palabra que se me está escapando que tiene que ver con esto, sino que hay que encontrar formas mágicas, no formas mágicas, formas medicinales. Y aquí inclusive dice, si tenés una herida, bueno, lo que hice sobre Egipto no te va a pasar a vos. O una interpretación radical es, te está pasando a vos por algo malo que hiciste. Última persona que no tiene lugar en el Olam Abba, de acuerdo a Abba Shaul, es quien pronuncia el nombre de Dios con sus letras. Eso quiere decir el Shema Meforash, el nombre que nosotros en verdad no sabemos cómo se pronuncia. Nosotros sabemos que el Shema Meforash es el nombre inefable de Dios y no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Bien, sobre este Perek Helek, sobre este principio, es que Maimónides va a hacer su comentario. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahí está. El Perek Helek tiene una introducción y después van a estar los 13 principios de fe, que van a haber principios que son de índole teológicos, va a haber principios que son de reflexión acerca de la Torá, de la Nebuá, la profecía, como vimos la otra semana. Vamos a hablar acerca del Olam Abba y de Tejiat HaMeitim y de Mot HaMashiach, que son tres conceptos que en realidad no los comprendemos bien. Olam Abba es el mundo por venir, Tejiat HaMeitim es la resurrección de los muertos y Yemot HaMashiach son los tiempos mesiánicos. Estos son los temas de los que habla el Perek Helek. Como dije antes, hay una introducción que va a tratar de hablar del tema 4, cómo interpreta la gente las agadot que hay en la Torá. Recuerden que Rambam es muy claro. Él dice, de alguna manera, en los textos donde aparecen ángeles en la Torá, tenemos que entender que son sueños, directamente. O hay textos en la Torá que son alegóricos. Por ejemplo, Adán y Jabá. Adán y Jabá nos vienen a enseñar algo. Son textos muy importantes que hablan acerca del paso de la inocencia a la transformación del ser humano, pero no tiene que ver con el primer hombre y la primera mujer. Y esto es una cosa muy fuerte. Entonces va a hablar de los 13 principios de fe, la escatología, que quiere decir la reflexión del final de los tiempos, que incluye estos dos temas que yo dije antes, el mundo venidero y la resurrección de los muertos, y la naturaleza de la era mesiánica, que es un tema obviamente fascinante. Rambam lo va a tratar en muchos otros temas. A mí me gusta, voy a avanzar solamente en la o metafísica. Eliezer Schweid, que es el académico de la Universidad Hebrea que mencioné antes, él los divide los Ikarim de tres formas mucho más simples, que son términos teológicos, o sea, reflexión sobre Dios, qué es Dios, qué podemos entender o no de Dios, términos acerca de la Torá, qué significa la Torá, de dónde viene la Torá, y por último,
y es interesante el concepto, temas políticos que tienen que ver con cómo organizar una sociedad. Con este tema que voy a empezar ahora, quiero terminar nuestro encuentro de hoy, que es acerca de un credo. Y la reflexión es de si el judaísmo tiene un credo o no. Un credo es una declaración fundamental, simple y clara, que todos los miembros de un grupo, una religión, una fe, deberían creer, deberían aceptar, deberían inclusive saber de memoria. Eso es lo que se llama también doxología, es una breve fórmula litúrgica o himno de alabanza que se dirige a la divinidad. Su nombre proviene del griego y literalmente significa palabras de alabanzas. Una de las preguntas que nosotros podríamos hacer es si nosotros tenemos eso en el pueblo judío, si existe algo de ese estilo en el pueblo judío. Y ahora vamos a responder en 2 minutos antes de ver cuáles son los credos cristianos y musulmanes. El credo cristiano, hay uno corto y uno largo, que se dice al final de las misas. Es el que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. El texto agrega, creo obviamente en Jesús, lo llama Jesucristo, su único Hijo, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, antes de terminar la misa, todos los miembros del pueblo cristiano declaran su fe en estos principios. Quien no está de acuerdo con esos principios no podría ser miembro de el mundo cristiano, católico, en sus diferentes versiones. Ruti, ya te veo en un ratito, te permito hacer la pregunta. En el mundo musulmán, el credo es mucho más chico y se llama Shahada, y la traducción es muy simple: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Ese sería el credo mínimo, mínimo, mínimo. Cuando una persona se va a convertir al Islam, tiene que decir: atestiguo que no hay más Dios que Alá y atestiguo que Mahoma es su siervo y su profeta. Es uno de las cinco, podríamos decir, mitzvot de los musulmanes, de las 5 obligaciones que tienen que ver con la profesión de la fe, con la oración, con la limosna, con el ayuno y con la peregrinación a la Meca para hacer un Hajj, como dicen algunos. Quiero decir esto, que lo digo con un absoluto respeto. Cada religión va construyendo su credo y tiene que ver con temas históricos, con temas nacionales, con diferentes búsquedas, ¿no? Ahora bien, la pregunta es si en el pueblo judío existe algo de ese estilo. Y una de las respuestas es algo que todos conocemos y que les enseñamos a nuestros hijos desde que son pequeñitos, que es el Shema Israel. Algunos dicen que el Shema Israel es uno de nuestros principios de fe fundamentales, por lo menos que Dios es uno. Inclusive los que no creen, lo que van a decir es: no creo que haya un Dios, pero si hubiera es uno solo. Lo digo casi en forma irónica, pero es importante. Mientras que la iglesia tiene el credo más largo o corto, de acuerdo a cómo se diga, el mundo musulmán también tiene su credo, y en la tradición judía decimos el Shema como parte de nuestra práctica, pero no lo hacemos como sintiendo que estamos haciendo una declaración de fe. Hay un momento en que sí es así, lo decimos cuando una persona está gocés, cuando una persona está agonizante, que hacemos el vidui, o en algunos otros momentos importantes en la vida. Por ejemplo, cuando una persona viene a incorporarse al pueblo judío, el Bedín en general le dice que lea la declaración de fe y lee el Shema Israel o lee el Aleinu Leshabeach también. El otro texto que funciona de esta manera es el texto de los 13 principios de fe
de Rambam que deberíamos empezar a verlo más profundo y más detallado en la semana siguiente. Yo ahora voy a dar lugar a Ruti Lifran, que quería decir algo, y después voy a completar nuestra reunión con la reflexión sobre un texto que es casi el texto de nuestro credo. Ruti. De tu pregunta, si teníamos un credo, me parece que un credo, así como llamarlo, habla bueno, de la ortodoxia, ¿no? De algo muy cerrado. Y en la evolución del pueblo judío dejó de ser una religión, es también una religión. Es también un pueblo, es también un pensamiento, es también una política, es también como que es una cosmovisión. Entonces el credo solo sería una parte. Bueno, es una buena respuesta. A lo mejor es al revés. El credo no es original, sino es algo que necesitamos formular en algún momento por algún motivo histórico y se formuló. Y una de las preguntas que se hace el mismo Menachem Kellner es si Maimónides creía en esto a rajatablas o no. Eso vamos a tratar de verlo más adelante, que es una buena pregunta. O voy a adelantar, aquí yo puse una lámina que habla de 4 motivos por los cuales, y con esto posiblemente vamos a empezar la semana próxima en forma más detallada, 4 motivos por los que sí se tuvo que elaborar un credo. Uno de los motivos más importantes es para educar a las masas, para que todos podamos tener algo fácil para tener en común, ¿sí? Recuerden que muchos pensadores, Rambam y otros, dicen que hay un discurso para el pueblo que no tiene tiempo. Hay que verlo, uno podría verlo en forma negativa, que también se puede entender, pero también en forma positiva. Ser parte de este pueblo necesitas saber qué cosas tenés en común con un judío que vive en África, que vive en Europa o que vive en Asia. Entonces tiene que haber de alguna manera algo sencillo que podamos formular. Y no todos tienen tiempo para estudiar, no todos pueden ser Rambam, no todos pueden ser intelectuales, no todos pueden ser buscadores de sentido y de profundización. Entonces, rápidamente, yo puse 2 autores que me parece que son interesantes. Uno es Schweid, que nombré antes, y Cherky, que dice, ¿para qué se formuló un credo? Para tener identidad y cohesión nacional. Se necesita saber cuáles son los límites. La próxima clase vamos a profundizar un poquito en eso. Se necesita entender cuáles son los límites. ¿Quiénes son los que están adentro y quiénes son los que están afuera? Cuando estudiemos la tefilá, yo voy a argumentar que la tefilá es un proyecto religioso político, que los rabinos establecieron una tefilá fija con un motivo religioso político, y político no quiere decir negativo, sino de congregación, de social. Respuesta a influencias externas, ¿sí? Cuando vos tenés una sociedad que está permeada, como voy a volver a decir, por el marketplace de ideas foráneas, tenés que decir cuáles son nuestras ideas, a veces son similares, a veces confrontan con las otras, pero tenés que marcar un límite. Dije antes función pedagógica, y para Cherky también entender quiénes son los que pueden acceder al Olam Abba. Ahora bien, el Igdal tiene 2 versiones o más versiones. El Igdal sefaradí tiene los mismos 13 principios, hay una discusión de quién lo compuso, algunos dicen que fue tal persona, algunos... es para estudiar el Igdal en sí mismo, pero a mí lo que me encanta del Igdal sefaradí es que el Igdal termina con el principio 13 que dice, como termina diciendo acá, el Mejayem Eitim, ¿sí? La resurrección de los muertos es el número 13, pero los sefaradim agregan el Shlosh Esre Emi Karim, Em Yesod Dat
Daat el betorato, torat Moshe emet, unebuato baruch, adeyad, shem teilato. O sea, ellos agregan, estos son los 13 principios, obviamente que escribió nuestro maestro Maimónides, pero que no los inventó él, que él los sacó de toda la biblioteca judía y que eso se diferencia en el Igdal de la tradición ashkenazí. Este material que yo preparé se los voy a enviar. Fíjense que en cada uno dice cuál es el principio. Recuerden que lo que vamos a estudiar nosotros no está puesto en una línea. Rambam no va a escribir una síntesis. Por eso es rico en el sentido de riqueza y de profundidad, leer el Perek Helek. Cuando leamos qué quiere decir cada cosa, vamos a ver que quiere decir mucho más que lo que nosotros entendemos. Cuando vamos a hablar acerca de Shar Baonesh, premio y castigo, vamos a tratar de entender si Rambam cree que esa es la motivación principal o no, o para quién está destinado, o en qué momento podría servir la idea de premio y castigo, y si es una idea que sirve para todos. Yo prometí que iba a ser interesante, espero que se apasionen tanto como a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque a través de el estudio de estos textos encuentro que tiene mucha riqueza y que nuestros sabios nos fueron agregando capas. Quiero solamente a modo de síntesis, hay un pensador llamado Yosef Albo, que él redujo estos 13 principios de fe en solamente 3. Dice, no hay necesidad de tener esos 13, sino 3. Fíjense qué creatividad que él tiene. Bien,